Gloria a Dios, estoy por acá. Aleluya, estamos transmitiendo al fin, después de bastante rato intentando transmitir. Al parecer las conexiones de internet no funcionan muy bien, es bastante tiempo después. Hoy vamos entonces a estar muy cortos, a estar apenas... Porfa, ¿me enciende esta luz? ¿Está amable? Hoy vamos a estar un tiempo muy corto, vamos a estar apenas una media hora. Lastimosamente quería profundizar más porque el texto da para más. Hoy el tema es la respuesta de Dios a la oración. De hecho, tampoco conecté el sistema de sonido de la iglesia para no tener dificultades. Entonces simplemente vamos a empezar orando al Señor, dándole gracias por bendecirnos, por darnos de su misericordia, de su amor, de su bondad. Y bueno, cantando la misma canción que cantamos la semana pasada, de pronto la recuerdan para no extendernos con el Salmo 65. Padre, te damos gracias en este día, te bendecimos y te pedimos nos ayudes en esta hora a ver tu rostro, ver tus respuestas, oh Santo Señor, en medio de nuestra oración. Entender, Señor, que tú respondes, que tuya es la alabanza en Sión, y a ti, oh Santo Señor, levantaremos nuestra adoración porque tú eres el Dios que responde. Tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, tuya es la alabanza en mi corazón. Tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, tuya es la alabanza en mi corazón. Tú oyes la oración, tú oyes la oración de aquellos que te buscan con tremendas cosas. Nos responderás, tú en justicia, oh Dios, de nuestra salvación. Tú oyes la oración de aquellos que te buscan con tremendas cosas, nos responderás. En justicia, oh Dios, de nuestra salvación, de nuestra salvación, tú eres. Te bendecimos, oh Santo Señor, y proclamamos que tú oyes, Señor. Tú oyes la oración, tú oyes el clamor de tu pueblo, mi Rey. Tú respondes, oh Santo Señor. Tú eres galardonador de los que te buscan, dice tu palabra. Tú has dicho, clama a mí, y yo te responderé cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero entendemos, oh Santo Señor, que aunque nosotros querramos respuestas rápidas y fáciles, de tu mano siempre, Señor, viene lo que necesitamos como respuesta. Te necesitamos a ti, Señor, a través de tu Hijo. Necesitamos a tu Espíritu en nuestras vidas, Dios de nuestra salvación, Dios de nuestra salvación. Hoy hay personas que tienen peticiones, oh Santo Señor. Hoy hay personas que desean ver tu respuesta, Señor, acá conmigo, o luego, mi Rey en diferido. Y en cada lugar, en cada sitio, Santo Señor, tenemos conocidos que están esperando respuesta. Tú oyes la oración. Ponemos en tus manos los que están con dificultades de salud. Ponemos en tus manos la vida de Miguel Ángel Aparicio. Tú sabes su condición de salud, Señor, y pedimos por él. Ponemos en tus manos la vida de Miguel Ángel Osorio, nuestro hermano.
Ponemos en tus manos, oh Santo Señor, la vida de cada una de las personas que nos han pedido, como la de este chico Dylan, que su mamá nos pidió que intercediéramos por él, nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros vecinos, pero sobre todo ponemos en tus manos, Señor, sus vidas espirituales, sus corazones, su salvación eterna, y pedimos que tú nos respondas, oh Señor, hoy en Cristo. Tú oyes la oración de aquellos que te buscan con tremendas cosas, tú nos responderás. Tú en justicia, oh Dios, de nuestra salvación, de nuestra salvación, tú eres. Damos gracias al Señor porque Él es el Dios de nuestra salvación, es el que responde en medio de cualquier circunstancia adversa que tengamos. Y hoy precisamente el tema es ese, la respuesta de Dios. Intentando colocar desde hace rato el video en el internet, varias veces puse el título, y aunque no pudimos conectarnos desde antes, vamos en el nombre del Señor a hacer una reflexión muy rápida y terminar hoy el capítulo 9 de Daniel, del profeta Daniel. Y vamos a ver cómo Dios responde, primero cómo le respondió a Daniel, segundo cómo nos responde a nosotros. Daniel capítulo 9, vamos a ir al versículo 20. Daniel capítulo 9, versículo 20. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. Recuerdan que ya hemos visto todo esto. Daniel volvió su rostro a Dios conforme la palabra, conforme la profecía de Jeremías. Daniel también pidió perdón por los pecados de su pueblo como si fueran los suyos propios. Lo que está haciendo es un resumen de todo lo que estaba en ese momento haciendo en medio de la oración. Y Daniel también reconoció la gloria del Señor. Derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios, escuche esto, por el monte santo de mi Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que estaba orando porque Dios restaurara en Israel, especialmente en Jerusalén, en el monte santo, que es el monte Sión, donde estaba el tabernáculo, primero de Moisés, bueno, terminó siendo el templo de Salomón, el que se instauró allí, donde el centro de la adoración estaba, y que simbolizaba lógicamente que el pueblo de los judíos, de los israelitas, volvieran a su tierra. Estaba orando, derramando delante de Jehová mi Dios mi ruego por el monte santo, o por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, un ángel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, que serían las 3 de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Entiende pues la orden y entiende la visión. Aquí lo que le está diciendo, y también en el capítulo 10 lo dice, después de 21 días de oración, que él llega desde el principio enviado por Dios, desde que empezó a hacer la oración, lo que muestra que, como dijo el Señor Jesucristo, Dios está dispuesto a contestarnos toda la oración que hagamos al Padre en el nombre de Él, desde que la empezamos a hacer. Como dice la Biblia en otra parte, aún no están las palabras en nuestra boca y ya Dios las sabe todas. Y especialmente que cuando oramos conforme a su voluntad, también lo dice el Nuevo Testamento, sabemos que Él nos oye, y si nos oye sabemos que nos responde lo que es conforme a su voluntad.
que la disposición era presta desde el principio a contestarle, pero le va a contestar explicándole para que entienda la orden de Dios y la visión de Dios. Es decir, cómo Dios veía la restauración del pueblo que le estaba pidiendo, cómo Dios le respondería. Y le responde con lo que se le ha llamado la profecía de las 70 semanas. Esta profecía de las 70 semanas, en general, o casi toda la profecía, ha sido interpretada por la mayoría de los cristianos de la misma forma. Solo la última semana, porque son semanas de años, es la que ha tenido discusión desde hace unos años hacia acá de la historia cristiana, porque la mayoría de los años no tenía esa discusión, que estuviera tan separada la última semana de las demás semanas. Pero aquí lo que le va a contestar es: tú viniste a pedirme para que yo restaure el pueblo conforme los 70 años que yo había dicho a través de Jeremías que iba a durar el pueblo. De hecho, recuerden ustedes que a estas alturas Daniel ya era un anciano, una persona de tercera edad, que se fue siendo un adolescente y que seguramente ya iba a cumplir los 70 años en el exilio. Daniel había salido desde la adolescencia y fue de los primeros exiliados junto con sus amigos por el reino de Babilonia antes del reino de Persia. Hubo varios ciclos de exilio y al final, años después, es que es destruida Babilonia. Entonces los 70 años no se cuentan según lo estamos viendo aquí, según lo cumple el Señor, y lo vemos por la historia desde que fueron totalmente destruidos en Jerusalén, sino desde cuando fueron exiliados, como en el tiempo de Daniel. Pero esos son 70 años. Ahora Dios le va a contestar con 70 semanas de años, o 70 grupos de 7, o sea 490 años, distribuidos en 3 grupos distintos. Le dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Mire que lo que nosotros pensamos, que más adelante lo desglosa, que son los años, los tiempos, las fechas, lo que vivimos tan pendientes en ese momento, Daniel: ¿cuándo? Si ya están cumpliéndose los años, ¿cuándo se va a cumplir que mi pueblo regrese? Si ya están cumpliéndose el tiempo, ¿cuándo Dios va a hacer real eso que se debe cumplir en estos días? Ahora Dios le contesta mostrándole mucho más allá, mostrándole no solamente los reinados que ya le había mostrado que vinieron después de Babilonia y después del Medo Persa, ya se lo había mostrado en otras visiones, sino mostrándole aún hasta el último reinado, y especialmente, cosa que no se había detallado tan específicamente, lo que iba a pasar cuando viniera Cristo. Especialmente lo que Dios le quiere contestar es hasta el tiempo del Mesías, porque el resumen de todo lo que viene en el resto del capítulo está en este versículo. Vuelvo y lo repito: Daniel capítulo 9, versículo 24, dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, es decir, la rebelión, la rebeldía del pueblo de Dios contra él. Dios los está tratando por ello, y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, y que ya quede cubierto, pagado todo lo que ellos hicieron. Y hoy entendemos todo lo que nosotros haríamos aún antes de nacer, porque esa expiación de pecado fue a través de Jesucristo por nosotros también, para traer la justicia perdurable, la justicia de Cristo en nuestro lugar, que es la que nos da acceso al Padre, y sellar la visión y la profecía, para que ya todo se cumpla, todo lo del Antiguo Testamento que se proyectó, como le dijo Jesús a los que iban en camino a Maús, que todas las profecías que de él se dijeron se tenían que cumplir, incluyendo su muerte, y ungir al Santo de los Santos, para que llegara al establecimiento del reino de los cielos por medio de Jesús. Cuando fuera reconocido públicamente, él se diera a conocer como el Mesías, el Salvador. Fíjese que aquí está resumiendo y está centrándonos en algo muy importante. Antes que fechas, Dios quiere centrarnos en que la respuesta que Él nos da a la oración es la respuesta en Cristo. Dios nos responde en Cristo. Vamos a ver 2 cosas nada más. Dios nos responde primero en Cristo. Lo que Daniel quería era que su pueblo fuera restaurado a su tierra, que fuera reconstruida la ciudad, que Jerusalén fuera reconstruida y que el templo fuera otra vez construido. Esto costaría muchos años, esto se daría tiempo después, pero antes que fechas que Dios le va a dar ahí en adelante a Daniel, le da la respuesta diciendo:
Usted me has pedido por tu pueblo regresará, pero tu pueblo va a regresar en 70, pero hay 70 semanas de años para que no solamente regresen a su tierra, sino para que se termine la prevaricación, se ponga fin al pecado, se expíe la iniquidad, la justicia sea perdurable, la visión se selle, la profecía se cumpla y el santo de los santos, el Mesías, el Cristo, según el Nuevo Testamento en el griego, Mesías en el hebreo, llegue y realice todo esto sobre el pueblo y definitivamente estén reconciliados conmigo por la eternidad. Esto es muy importante. Dios nos responde en Cristo, en Cristo. Entonces, si Él estaba esperando que su pueblo fuera restaurado, su pueblo iba a ser restaurado en proyección a cuando Cristo regresara, para hacer que Cristo regresara o para coordinar todas las circunstancias especiales para que el Mesías, nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo llegara. Dios nos responde en Cristo, más que con fechas. A veces nosotros oramos pidiendo el tiempo. Señor, ¿cuándo me responderás? ¿Cuándo contestarás a mi petición puntual? Lo que yo he pedido, lo decíamos la semana pasada, puntualmente, ya he confesado mi pecado, he venido haciéndolo no solo en una oración, en una vida de oración, durante el tiempo que tú me has dado para poder orar todos los días, cada que tengo la oportunidad te pido por esta situación, esta circunstancia, esta petición. Reconozco mi pecado, reconozco el pecado de los míos, confieso mi culpa, te pido perdón, creo que Cristo me perdonó, reconozco que tú eres grande, que tú eres justo para disciplinarme, pero que eres misericordioso para contestarme. Pero Señor, contéstame, como oraban los salmistas y como oró también Daniel. Pero Dios nos contesta siempre, te respondo en Cristo. Es decir, el momento va a ser el momento correcto para que así como con el pueblo judío, fuera para que siguiera el proceso para que llegara el Mesías y tratara con ellos, llegara a través de ellos, porque Jesús fue judío o descendiente de Israel, del linaje de Israel, y al mismo tiempo los que se convirtieran a él dentro de los judíos comenzaran el establecimiento de los reinos formalmente a través del Evangelio. Así también nos contesta el Señor a nosotros, te contestaré en el tiempo, en el momento, en la ocasión, bajo las circunstancias que yo he determinado para responder tu petición de tal forma de que tú te enfoques en Cristo, de que glorifique mi nombre en Cristo, de que sirva para que profundices la comunión conmigo si ya eres creyente en Cristo, para que entiendas que todo lo que te lo doy en Cristo, por amor de mi Hijo. La Biblia dice que si Él nos ha dado a Cristo en Romanos, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Entonces Dios nos responde en Cristo. Un trabajo, la mejoría en la salud, una respuesta económica, la reconciliación de una relación, el cambio en la vida de alguien, en nuestra propia vida, la victoria sobre la tentación. Todo tiene que ver con nuestra relación con Cristo. Así como todo lo que estaba pidiendo Daniel estaba relacionado con la venida del Salvador. En el caso de ellos, en prospectiva hacia adelante tenía que ver con la venida de Cristo en el futuro. En el caso nuestro tiene que ver con la venida de Cristo en el pasado, para que ahora, cuando se cumpla lo que estamos pidiéndole a Dios, o Dios nos responda particularmente en alguna circunstancia personal, familiar, laboral, de salud, económica, social, de cualquier tipo, de nuestro país, de nuestra nación, lo que sea de tal forma que nos conecte con Cristo y los cristianos entendamos que es por la obra del Señor misericordioso a través del nombre de Jesús, que Él es quien ha mediado por nosotros, no solamente para que tengamos vida eterna después, sino también para que ahora podamos tener las cosas que le pedimos. Pero también, y eso es muy importante para quienes no se han entregado a Cristo, arrepintiendo de sus pecados y confesándolo a Él como su Señor y Salvador, y viviendo para su gloria, renunciando a todo lo que esté por encima de Él, Dios nos responde con Cristo. Porque todo esto muestra que no solamente nos responderá en Él para mantenernos conectados con Él, sino que la respuesta esencial es Él. Aunque aquí nos va a dar una serie de fechas, ya nos ha resumido en este versículo que lo importante era el perdón de pecados a través del Santo de los santos. Fijémonos en el resto de versículos que voy a leer rápidamente. Dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, o sea, desde que se dé la orden para que regresara al pueblo, que era lo que pedía Daniel, a Jerusalén y restauraran la ciudad, hasta el Mesías príncipe, es decir, hasta la venida del Salvador, habrá 7 semanas y 72 semanas. Ya nos había dicho que eran 70 en total, ese es el resumen, pero aquí lo está desglosando en 2 periodos, uno de 7 semanas, 7 por 7, 49, y otro periodo de
49 años serían, y otro periodo de 62 semanas, perdón, por 7 años, 62 semanas de años. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Retornarán y edificarán. Y esto se cumplió definitivamente no con la primera orden que se dio a través del emperador o del rey Ciro de Persia, ni con la segunda que se certificó a través de Darío, que fue la certificación del primero, que fue lo que en el primero con Ciro regresó Zorobabel y el sumo sacerdote Josué, ni en la segunda cuando Darío confirmó el edicto, sino en la tercera cuando regresó Esdras, cuando fue la orden de Artajerjes. Tampoco fue en la cuarta que se confirmó, sino cuando regresa Esdras, porque Esdras no solamente llega a querer restaurar un templo físicamente o iniciar o impulsar la restauración de la ciudad, sino también a restaurar la espiritualidad del pueblo para la comunión con Dios, y luego ese impulso lo termina Nehemías. Y lógicamente la primera semana de años, la primera semana de años, 7 por 7, 49, esos primeros son el periodo que definitivamente dura todo este tiempo de restauración, y es con dolor o con angustia, porque tienen muchos enemigos de por medio, los que quedaron en el sector y no quería que se restaurara el culto judío. Entonces aquí está hablándonos Daniel, muchos años antes de que esto sucediera, lo que iba a pasar. Dios se lo estaba revelando. Por eso divide el primer periodo, que es el periodo especial donde se hace toda esta restauración en tiempos angustiosos, del segundo periodo, que son los otros 62 semanas de años, 62 por 7. Todavía nos quedaría faltando una semana, pero serían 69 semanas, es decir, 483 años, desde la orden dada por Artajerjes, que es la que creemos que fue en el 450 y algo, no recuerdo la fecha exacta, antes de Cristo, hasta que Cristo apareciera, que fue más o menos en el 26 después de Cristo. Recordemos que nuestro calendario tiene un error y Cristo realmente no nació en el año 0, sino nacería en el año 4 antes de Cristo, por errores de cálculo, por las diferencias entre calendarios lunares y solares, bueno, una cantidad de cosas más, pero cuadraría con la aparición pública de Cristo cuando fue bautizado por Juan e inició su ministerio público. Entonces fíjense que igual nos responde en Cristo, porque lo que está enfocándonos es las fechas que estoy dando es para que entiendan que vendrá el Mesías príncipe. Y dice, después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías príncipe, o sea, después de los 483 años de haber salido el edicto, en la última semana entonces, más, o en los últimos 7 años de estos 490 años. Mas no por sí, esa traducción más bien debería ser, mas no tendrá nada, o sea, quedará con nada, porque definitivamente será totalmente despojado de todo. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Nos está hablando de que vendría Jesús, le quitarían la vida en la última semana y que también habría destrucción. Igual es un resumen, ya luego lo desglosa. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Cristo habló de que Él era el que traía el nuevo pacto en su sangre, su sacrificio. Con su ministerio público, con su muerte por nosotros, con su sangre, certifica ahora un pacto eterno. Ahora nosotros somos salvos por su sangre, por su sacrificio en la cruz. Dice, por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, 3 años y medio, que fue lo que duró el ministerio de Cristo para morir. Y cuando muere debió haber cesado físicamente la ofrenda o el sacrificio en el templo. Entendemos que no cesó porque ellos no lo reconocieron como el Mesías, pero ya no se tenía que hacer más sacrificio porque ya el sacrificio perfecto estaba hecho. Eso lo dice el libro de Hebreos, lo podemos leer todos en conjunto y darnos cuenta a través de todo el libro de Hebreos que el sacrificio fue de Cristo definitivo para que ya no se tuviera que ofrecer más. Cuando se escribe el libro de Hebreos todavía estaban ofreciendo sacrificios en el templo que Jesús conoció, pero luego ese templo sería destruido. Recuerden que el velo se rasgó para mostrarnos que ya el acceso al lugar santísimo, al cielo, la comunión con Dios, fue por medio del rasgar o el romper o el entregar su vida física por nuestros pecados Cristo. Cuando Él muere precisamente sucede eso para recordárnoslo y dárnoslo a entender. Ya no se necesitaba más sacrificios porque Cristo fue sacrificado por nosotros. Entonces esos 3 años y medio de la última semana iniciales pasó el ministerio público de Cristo, según esto, que sería un desglose del resumen que da en el versículo anterior, en el 26. Y después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación,
y lo que está determinado se derrame sobre el desolador, que está explicando un poco más lo que había dicho en el versículo anterior, que un príncipe habría de venir a destruir la ciudad y el santuario. Fíjese que todo lo que había pedido nuestro amigo Daniel, que volvieran a su tierra, que reconstruyeran la ciudad, que se cumpliera, ya estaban cumpliendo los 70 años para que eso pasara, que Dios lo hiciera. Dios le dice, sí, lo voy a hacer. Durante unos 49 años va a ser tiempo angustioso, después de que dé el edicto el rey de la época en Persia. Lo van a reconstruir el templo, los muros. Recuerde que Nehemías tuvo que terminar la reconstrucción del muro con muchas dificultades, pero luego pasarán cientos de años, que fue el tiempo intertestamentario cuando no hubo profecías, después de Malaquías y antes de la llegada de Cristo. Vendrá el Mesías, el Salvador. Durante 3 años y medio desarrollará su ministerio terrenal de predicación y establecimiento del reino de los cielos. Hará el pacto a través de su sangre para la salvación de nuestra vida, ya no solamente para que tengamos cosas buenas acá, sino para que eternamente estemos con Él para siempre, y cuando Él regrese reinemos con Él en cuerpos nuevos, tierra nueva, cielo nuevo. Pero también vendrá un destructor, y esos, curiosamente, aunque no fueron pegados tan pronto murió Cristo, que pasaron esos 3 años y medio de desolación o de destrucción de Jerusalén, del templo que tanto quiso cientos de años antes Daniel que se reconstruyera, sino que fue decenas de años después, con el general Tito, a través de la arremetida del Imperio Romano, desde el año 67 hasta el año 70, aproximadamente también 3 años y medio, hasta que en el año 70 definitivamente arrasan con todo, incluyendo con el templo de Jerusalén y con la ciudad. Entonces Dios no solamente nos responde en Cristo, a Daniel le responde, le voy a dar la restauración del templo como lo prometí, le voy a responder por su pueblo, a este hombre de deseos, que es lo que traduce allí cuando se dice que es muy amado, como le dice el ángel, a tú que deseas tanto eso y lo pides con todo el corazón y lo pides con reverencia, reconociendo los pecados del pueblo, admitiendo que yo soy misericordioso, entendiendo mi palabra y esperando en mi tiempo. Te voy a dar todo en miras de traer al Salvador, de traer al Mesías, para que tú te conectes con ello, pero te recuerdo que antes de darte todo, aún enfocado en Cristo, lo principal que te doy es a Cristo. En ese tiempo, al Mesías, se le llama así en el hebreo. Bueno, nuestra Biblia en español traduce el hebreo Mesías. Entonces nos quiere decir que podemos pedir muchas cosas acá, y Dios nos va a conceder muchas cosas si confiamos en que Él nos la dará por medio de Cristo, en su tiempo, de acuerdo a si nos conectan con Él a través de la fe en Cristo, por medio de la guía del Espíritu Santo. En cada respuesta que Dios nos dé va a ser para que nosotros nos afirmemos más en la fe en Cristo, no para que nos desviemos de la fe en Cristo. Por ejemplo, si yo voy a pedir que Dios me bendiga con algo que es pecado, Dios no me va a contestar con esa oración, porque va en contra de la obra salvadora de Cristo, que no solamente me salva de la culpa del pecado, sino que me salva de la esclavitud al pecado. Y Dios no quiere que vuelva a estar esclavo, como dice Romanos capítulo 6, de aquello que he sido liberado. Si voy a pedir algo que es contra la doctrina de Cristo, alejarme de la enseñanza de Cristo, a olvidarme de mi Salvador, así no, entre comillas, entre en un pecado específico, aunque ese es un pecado, la incredulidad, y el más grande de todos los pecados, porque es olvidarme de mi Dios y de la obra de mi Señor a través de Jesús, de la obra de Dios a través de mi Señor Jesús, pues tampoco me va a responder el Señor. El mundo me colaborará, las circunstancias, aunque Dios las permita, no serán una respuesta directa de Dios a mi oración, porque son oraciones fuera de la voluntad de Dios, como cuando alguien pide a Dios que le ayude a matar a otra persona, un sicario, como cuando alguien pide que le ayude a Dios a hacer un robo o a desfalcar a alguien. Eso no es lo que debemos orar a Dios, y si oramos conforme a la voluntad de Dios, Dios nos responderá en su tiempo para conformar más nuestra fe. Pedir que una pareja alejada regrese, Dios nos contestará, pero para afirmar nuestra fe en Cristo, si somos creyentes, no simplemente para que la pareja regrese, no simplemente para que tenga plata, no simplemente para que tenga reconciliación, no simplemente para que tenga salud, no, es para que yo me afirme mi fe en Cristo. Pero me contesta principalmente con Cristo. Y aquí está diciéndole al final, en medio de todo, a Daniel le está diciendo la principal respuesta para el pueblo israelita, para los que verdaderamente creen en mí, para los israelitas de corazón, para los que realmente confían en mí y no lo son simplemente por descendencia racial o de pueblo o de genealogías, sino porque confían en mí, me creen y han esperado al Mesías Salvador.
profetizado por todo el Antiguo Testamento. Nos falta tiempo, lo iba a hacer, citar profecías de Cristo del Antiguo Testamento hasta llegar a Él. Si realmente es un hombre o una mujer que entiende que lo más importante soy yo, es lo que dice el Señor, la más importante respuesta es Cristo. Nos pueden quitar todo. Y escuche esto, podríamos perder la vida. Déjeme terminar esta reflexión corta con una anécdota que dice el pastor del siglo XIX, Spurgeon, que él pudo conocer de primera mano, si no recuerdo mal, de una niña que pedía y pedía y pedía porque el Señor le diera su mano, estando en el hospital. Y otra persona oraba por ella para que Dios le diera su mano. Entonces ella decía que ella sacaba la mano todas las veces de la camita del hospital para que el Señor le tomara su mano y le agarrara al Señor Jesús, y que no la soltara de la mano. La sacaba en el aire, lógicamente no la dejaba descolgando, sino que la tenía como sabiéndose agarrada por él, y a veces la dejaba en la cama, sobre la cama, esperando que el Señor le agarrara su mano, como símbolo de que el Señor Jesús estaba con ella, y le contestaría por sanidad, y nunca la abandonaría, dándole al final la respuesta a su situación de enfermedad. Al final la historia no termina como todos quisiéramos en esta vida temporal, pero sí termina como Dios quiere, en Cristo, para la gloria eterna. Y es que al final ella fallece, y el que la ve y sabía de esto que ella hacía, termina diciendo: se cumplió lo que ella pidió. El Señor nunca la soltó de la mano, porque ella termina con su mano fallecida fuera de la cama del hospital donde estaba internada, como tomándole la mano al Señor. Y el que la ve entiende: el Señor no la dejó y la llevó de la mano a su presencia y a su gloria. Mis hermanos en Cristo, amigos que nos ven seguramente después en diferido, más que ahora en directo, ¿de qué sirve ganar el mundo entero si perdemos el alma? ¿De qué sirve que a través de Cristo el Señor nos dé muchas cosas en esta tierra si al final terminamos perdiendo lo más importante, que es al Cristo de la gloria, que nos da vida eterna? ¿De qué sirve que todo el pueblo de Israel fuera restaurado si aun cuando llegó el mismo Salvador, la mayoría del pueblo de Israel, ya teniendo la tierra, ya teniendo, aunque no independencia política porque estaban bajo el imperio romano, teniendo el templo, teniendo los sacrificios, teniendo la religión, teniendo todo lo que ellos anhelaron, y hasta siendo más juiciosos en no desviándose mucho en las prácticas del Antiguo Testamento, rechazaron al Salvador? Si todo se les había dado para que entendieran que Dios a través del Salvador les daba todo, porque se les daba a sí mismo. Si todo se nos da a nosotros por la fe en Cristo, y al final terminamos no creyendo en el mismo Cristo que el Señor nos entregó en el Salvador, es que menospreciamos al regalo más grande que nos dio Dios. Por eso los cristianos evangelizamos mucho con Juan capítulo 3 versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La más grande demostración de amor del Señor no es que me responda a mi petición con sanidad, con dinero, con restauración de una relación, con paz, con tranquilidad, con libertad de la persecución porque me quieren asesinar, o con cualquier otra circunstancia temporal. Me puede responder, y es tan misericordioso que responde tanto a través de Cristo, que yo no me canso de ver cómo en su misericordia Él responde, incluso para mostrarle a muchos que no terminan convirtiéndose a Él, que Él es misericordioso y los está llamando a arrepentirse de sus pecados y a convertirse en Cristo. Pero ¿de qué me sirve que Dios me dé todo eso que pide ahorita temporalmente si termino perdiendo al Señor por la eternidad y no termino caminando con Él? ¿De qué me sirve ganar el mundo entero si pierdo mi alma? Fue lo que dijo Cristo. ¿De qué me sirve que el Salvador me dé ojos si fui un ciego en la época de Cristo, me devuelva el caminar si fui cojo, o me devuelva una mano, que seguramente eran los mancos de la época, tal vez por las guerras de espadas, para yo no ser manco, me devuelva la salud de un familiar, me devuelva la restauración, me resucite un muerto familiar, me haga un milagro grandísimo, si eso no dura sino hasta que yo muera? Por la eternidad solo Cristo es el mayor regalo y la mayor manifestación del amor de Dios para mí. Todo lo demás es una manifestación del amor misericordioso de Dios en Cristo, pero principalmente Cristo es la respuesta que el Señor nos ha dado a toda petición. Así que si todo lo demás no se me diera y se me ha dado a Cristo, con Él lo tengo todo, porque todo lo demás no vale lo que vale el Salvador. Entonces, confíe en que el Señor le dará todo si usted lo que necesita y conforme a su voluntad
y le responderá su petición concretamente en Cristo. Si usted se ha entregado al Señor y se ha arrepentido de sus pecados, si es conforme a la voluntad de Dios, en el tiempo de Dios, para que usted tenga mayor comunión con Dios a través de Cristo, le responderá. Pero no se olvide que la mayor respuesta es el mismo Señor y Salvador. Con todo, alguien podría morir por un justo, dijo Pablo en una de sus cartas. Alguien podría entregar la vida por alguien que lo ve buena persona, pero no por un enemigo, y mucho menos por multitud de enemigos que no solamente han ofendido al Padre Celestial, sino que se han rebelado abiertamente en contra de Él a través de los pecados que cometen. Eso fue lo que hizo Dios, que no solamente nos amó, sino que entregó a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. No hay más grande manifestación de amor que Cristo. ¿Se dan cuenta que todo esto que después muchos cristianos pueden discutir, sobre todo por el cumplimiento de la última semana, ninguno discute que precisamente todas estas profecías, todas estas fechas, todos estos cientos de años que Dios le contesta a Daniel, le contesta para mostrarle cuándo vendría el Mesías, el perdón de los pecados, la expiación de los pecados, de acuerdo al versículo 24, para expiar la iniquidad, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, la justicia perdurable, que fuera ungido el Santo de los Santos como Él fue ungido con el Espíritu Santo, como dice la Biblia, citando incluso Isaías 61, que fue una profecía sobre su unción como ministro, salvador nuestro. ¿Se dan cuenta ustedes que la respuesta más grande que Dios nos ha dado es a su propio Hijo? Que nosotros no daríamos un hijo y a veces no daríamos ni un ojo por una persona, ni un riñón, aunque hoy en día se hacen trasplantes, entregaríamos a veces por alguien, solamente si lo queremos mucho y si es alguien muy honorable. Pero Dios entregó a su propio Hijo, lo hizo encarnarse, y su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, lo hizo con todo el corazón. Se despojó a sí mismo, no tuvo en cuenta el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se hizo como uno de nosotros y entregó no solamente un riñón, una célula, un tejido, un pedazo de hueso, entregó toda su vida y su ser, no bajo el cuchillo de un cirujano, sino bajo la justa ira que es el castigo de Dios por nuestros pecados, porque Él era sin pecado. Dios nos responde en Cristo, pero nos responde principalmente con Cristo. Oremos. Señor, responde las peticiones de quienes sean nuestros hermanos y estén en dificultad. Cuando inicié orando y cantando, Señor, te pedí por personas específicas y por necesidades puntuales. Tengo familiares específicos, Señor, que tienen necesidades de salud, y tengo, Santo Señor, tú lo sabes, en mi corazón a personas que no son familiares ni hermanos en Cristo, ni amigos y a veces ni conocidos personales, pero que son personas que han pedido oración. Algunos conozco y algunos otros no conozco, y sé que así los que nos sintonicen por este video o por este tiempo también tendrán personas por las que pueden pedir, tanto en salud, en economía, en relaciones, en tantas áreas, Señor. Pero queremos pedirte que nos respondas en Cristo, por amor de tu nombre, por amor de Cristo. Queremos pedirte que nos respondas con Cristo y que por amor de tu nombre, Señor, podamos verlo como lo veíamos hace unos días en el Evangelio de Mateo, en Mateo 13, a Él como la perla de gran precio, como el tesoro escondido en medio de este mundo que solamente con los deleites temporales nos da señales de humo para que encontremos el rumbo al deleite eterno de la comunión contigo a través de la fe en Cristo. Que Él sea nuestro Salvador, que Él sea nuestro Señor, que Él sea nuestro deleite, porque si así es, oh Santo Señor, no importa cuándo y cómo tú nos respondas, realmente tendremos comunión contigo y realmente tendremos tu gozo permanente, porque aunque muchas de las cosas que te pedimos no nos dieras, o como en el caso de Daniel, dieras más de lo que pidió, porque él pidió por la restauración del templo y tú le mostraste no solo eso, sino le mostraste la restauración del pueblo de Israel, la restauración a la tierra, la restauración del templo, la reconstrucción de todo el pueblo de Israel en tiempos angustiosos, sí, durante decenas de años, luego todos los cientos de años que vendrían, le mostraste todo eso, hasta le mostraste la venida de Cristo y hasta cuándo volvería el templo a ser destruido. Le diste más de lo que él pidió, Santo Señor, y así tú nos respondes siempre en Cristo, más de lo que pedimos. Esa es mi convicción y eso es lo que dice tu palabra. Tú nos contestas más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos. Eso dice tu palabra en Efesios. Que lo veamos ahora, pero también lo veamos proyectado en la eternidad, porque nos has contestado abundantemente en Cristo.
y con Él lo tenemos todo. Si solo tuviéramos a Cristo y en el mundo nada y muriéramos hoy mismo, fuera por un virus como el que está de moda o el que está en boga en estos días, o por cualquier otra razón, Señor, lo tenemos todo porque te tenemos a ti. Y mientras vivimos acá lo tuvimos todo porque tuvimos comunión contigo y lo necesario de acuerdo a tu voluntad para mantenernos conectados con el gozo eterno tuyo. ¿De qué sirve angustiarnos por no morirnos? Por no querer perder las finanzas, por no querer perder la salud, por no querer perder relaciones, por no querer perder cosas que naturalmente no queremos hacerlo y te pedimos por eso que tú nos contestes más allá de lo que pedimos. Pero ¿de qué sirve es que nos angustiemos tanto por todo eso si un día lo perderemos? Job lo dijo claramente y después de que él lo entendió, después de debatir tanto con sus amigos y tanto orarte a ti, tú le contestaste. No tuvo explicación puntual de lo que él le preguntaba, pero sí tuvo respuesta en su corazón. Él entendió lo que había dicho en un principio: desnudo vine y desnudo volveré. Dios me mandó acá sin nada y con nada regresaré. Entonces, ¿por qué me angustio tanto cuando sufro en medio de la pérdida incluso de mi salud y de la paz que le hizo perder a Job sus amigos porque lo culpaban de pecados ocultos? ¿Por qué pierdo la paz si al final tengo aquel que me creó y tú te le apareciste sencillamente para decirle que tuviera, sencillamente con que tú estuvieras con él y le respondieras? Si te tenemos a ti por medio de la comunión de tu Espíritu Santo, por la fe en Cristo, y te tendremos por la eternidad, ¿por qué perder la paz? Estaremos más alegres, felices y gozosos con el gozo permanente que nos permite llorar cuando sufrimos y reír mucho cuando nos alegramos por cosas temporales, pero que en lo profundo no nos permite deprimirnos hasta la muerte, porque nos mantiene con el gozo de la eterna salvación en Cristo. Esto es hasta la eternidad, porque nos diste a tu Hijo para darnos salvación eterna. Gracias, Señor, te damos. Te bendecimos en este día y te damos toda la gloria. Y pido, Santo Señor, que quienes se conectan a este video y a todos los tiempos de oración que tengamos y las predicaciones, las enseñanzas, los cantos, todo lo que hagamos, Santo Señor, por obra de tu Espíritu Santo, porque nosotros no podemos hacerla por nuestras propias fuerzas, aunque tratemos de hacer lo mejor de acuerdo a tú nos mandas en tu palabra para tu gloria, entiendan que tú respondes sí y amén, como dice también tu palabra, en Cristo. Pero que tú respondes sí y amén con Cristo, porque Él es la mayor respuesta que tú nos has podido dar al clamor nuestro y aún al gemido y al clamor, como dice Romanos capítulo 8, que tiene la creación entera esperando la libertad gloriosa de los hijos de Dios cuando Él, el Salvador, regrese, el que vino hace 2000 años, el que llegó 490 años después de la salida del edicto, 483 años después de la salida del edicto para reconstruir Jerusalén, del Salvador, cuando regrese glorioso, ahora sí, para transformar todo, ejercer justicia, darnos cielos nuevos y tierra nueva. Con Él nos darás todo, Señor, y con Él nos has dado todo, ahora en Cristo. Te damos gloria y te bendecimos en el nombre de Jesús, que así lo reconozcan y así lo entiendan, te lo pedimos los que se conecten. Amén. Dios los bendiga, nos vemos con el favor del Señor en los devocionales. Estamos conectándonos a las 3 de la tarde, por tarde a las 4 de la tarde, lo estoy subiendo grabado porque precisamente tenemos problemas de conexiones a internet en estos tiempos para subirlos en vivo, y esperamos con el favor del Señor que sigamos pudiendo estar en vivo los domingos a las 10 de la mañana en el culto principal. Bendiciones a todos, que estén muy bien.